Bueno, gracias por la invitación. Ya soy figurita repetida con la gente de MPI Universal. En algún momento se van a cansar, así que vamos a ver si puedo cambiar un poco el tópico. Vimos el marco regulatorio, jurídico, el ético, y a mí me toca hablar un poco de algunas instancias prácticas, pero voy a hacer un par de considerandos. El primero es que en gran medida me da una sana envidia, y hago una analogía, porque yo tengo hijos adolescentes que me vuelven loco, y hago la analogía a lo que eran cuando recién fueron chiquitos y nacieron. Ustedes están en un proceso como yo tengo con mis hijos adolescentes, están hablando de enfermedades venéreas, están hablando de sustancias, de whisky, y están en esa etapa, están en la etapa adolescente, y eso es buenísimo, porque tienen un proyecto adolescente, no está maduro, pero es adolescente, y en Argentina todavía estamos cambiando pañales. Entonces, desde esa instancia, no les voy a poder contar instancias prácticas a nivel nacional, si bien tengo mucho conocimiento de dónde está parado el proyecto nacional en Argentina en este momento. Hay muchas analogías. Argentina, el grupo que está en este momento, está copiando muchas cosas de lo que han hecho ustedes para bien. Pero bueno, celebro que tengan esta problemática, porque si no pasan por esta problemática no se van a convertir en adultos maduros y responsables con este tópico. El segundo, así que por ese lado yo voy a contarles la experiencia esencialmente de un hospital que en realidad no es un hospital, son dos, que tiene una red progresiva de cuidados, que tiene 25 centros ambulatorios y más o menos unos 150.000 pacientes en una cápita, como si fuera una mutualista, así que lo mío es acotado, pero es acotado a un camino de casi 20 años de haber desarrollado sistemas de información. Entonces les voy a contar la experiencia intramuros, que a la larga es lo mismo, porque también tenemos regulaciones, también hay manejo del cambio, y en términos generales lo que pasa en una organización, muchos de ustedes se van a ver reflejados en lo que les voy a contar en vuestras organizaciones, porque ya cuentan con historia clínica electrónica, pero luego es lo mismo. La segunda es que siempre lo legal viene después de las innovaciones. Y si no, acuérdense de Uber, mire lo que pasa con Uber. Uber llega a cada país, genera un quilombo terrible y después vienen las reglamentaciones. Y por último, después de las reglamentaciones, viene el manejo del cambio, el cambio cultural, porque el cambio cultural siempre se adapta mucho después. Motivo por el cual las innovaciones ya las tienen, están en el proceso de instalación de instancias legales, y prepárense porque lo que falta es el manejo del cambio. El verdadero desafío viene ahora. Viene ahora con las leyes que han ido, han vuelto, han cambiado, han puesto de nuevo, y ahora empiezan los problemas, porque ahora van a empezar a ejercer sus derechos, tanto los prestadores como los financiadores y los pacientes. Entonces, en eso voy a tratar de contarles muy poco. La tercera aclaración es: yo no soy experto en esto, es decir, yo soy clínico, y como todo clínico que sabe un poco de todo, soy todólogo también en esto, hablo un poquito de todo, pero no soy experto en los aspectos legales de los sistemas de información. Pero sí tengo la experiencia de haberme topado en cómo generar las reglamentaciones después de haber puesto la historia clínica. Y la mayoría de las cosas en la época donde empezamos no había nada. De hecho, las instancias que habían eran muy de nivel internacional y distaban mucho de lo que se podía hacer en Latinoamérica. La tercera o cuarta, no sé ya, consideración es que la única ventaja diferencial que tiene el papel, la historia en papel, la única que es inherente a su naturaleza física, es que no se puede robar en cantidades. Pero se puede robar, se puede violar. Es decir, yo en Argentina, vos vas con un guardapolvo a cualquier hospital que tenga un archivo y te metes en el archivo y nadie te dice nada. Vas con cara de serio, así como hacen los auditores o los visitadores, y se mandan, agarran la historia, la ven y nadie pregunta nada. Vas con traje o vas con pinta de calle y te paran. Bueno, la naturaleza física del papel es la única ventaja comparada con el electrónico y con todas las que tienen los electrónicos, pero también el electrónico tiene algunas desventajas. Esta es una de ellas. La posibilidad, lo dijo claramente acá el doctor, que desde el punto de vista del acceso distante o masivo puede ser una desventaja. Sin embargo, desde ese concepto, lo primero que tienen que tener en cuenta es que no existe la seguridad absoluta. No hay chance. No existe ni en los bancos, tampoco va a existir acá. Entonces no persigan esa utopía. Lo que tienen que hacer es mitigar el riesgo de esa posible brecha a la seguridad. Y para hablar de seguridad, esto es algo que de alguna manera contempla componentes y dimensiones de
los sistemas de salud, es algo que usamos mucho desde el modelo teórico para tratar de explicarlos. Las dimensiones es algo que abarca cualquier tipo de sistema de información, en donde van a encontrar dos: los que están rojo a la derecha, que se llaman regulaciones, y no importa si están en una institución o están a nivel nacional o regional, y por abajo lo que se llama el componente organizacional. ¿Por qué el componente organizacional es lo que realmente termina definiendo todo? ¿Qué es la acción de los seres humanos? Podés hacer el mejor sistema, podés poner la mejor regulación, pero lo van a terminar usando seres humanos que van a hacer lo que quieran. Y desde ese concepto aparece una tercera dimensión, que es la que sigue, la naranjita que está a la izquierda, que es la infraestructura. Y ahí aparecen estos diferentes componentes, que son piezas de software que tienen que tener una función especial. Y abajo en rojo, está el componente de seguridad. Este punto se los muestro así, ¿por qué? Porque no voy a entrar en detalle técnico de esto. En la maestría que hace un par de años tenemos en el hospital, hemos logrado concentrar nuestros 3 libros. El primero, que es una aproximación muy global a todos los sistemas de información. El segundo, que está abajo, que habla de la infraestructura y cómo poder dar una infraestructura adecuada para asegurar, valga la redundancia, la seguridad de la información. Y el tercero, que abarca las 3 cosas que estamos viendo ahora: los aspectos éticos y los aspectos jurídicos de la seguridad de la información. Entre los 3 libros, si quieren ver algo más formal, bien escrito, lo pueden ver. Y con esto me llena de orgullo ver maestrandos de la primera, segunda y tercera corte en la sala, lo cual no solo llena de orgullo, sino que tienen gente que ya leyó estos libros y a ellos les tienen que preguntar, no a mí. Vamos con algunas definiciones para entender qué estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de seguridad en términos generales, sino lo que se habla son de 3 conceptos que son siempre muy básicos. Privacidad. Yo tengo derecho a la privacidad, y es que yo sé algo y no quiero que nadie más lo sepa. Difícilmente haya privacidad en ámbitos de salud, porque el que va a consumir servicios de salud está contando cosas a un segundo, a un tercero, a otra persona. Y ahí aparece la confidencialidad. Confidente, un confesionario. Yo le cuento al doctor Jerez algo que me pasa para que me atienda. Ya le di mi consentimiento porque se lo estoy contando, y ya no hay privacidad, hay confidencialidad. Y la seguridad son todos los mecanismos, no importa si son informáticos, si son normativas de acciones humanas o conductuales, son todos los mecanismos que tienen que llevar para garantizar esencialmente la confidencialidad, más que la privacidad, porque la privacidad ya fue alterada al paciente haberle contado algo a su miembro del equipo de salud, y es correcto lo que acaban de decir con ese artículo de New England, porque en realidad abarca, el secreto médico abarca a todos, abarca al médico y abarca a cualquier profesional del equipo de salud, y también los administrativos. Y ahí entramos en la discusión si el financiador que me está diciendo que le mande la historia para poder pagarla, si está cubierto o no. Sí está cubierto, porque está cubierto en el ejercicio de la medicina y forma parte de los actores: financiador, prestador y paciente. Entonces, desde esa instancia va a haber 2 dimensiones de este Simon, que le digo yo, de las dimensiones y componentes, que son las más importantes. Las reglamentarias, que tienen que existir, y de nuevo, recuerden que yo voy a contarles los aspectos reglamentarios de nuestro proyecto de sistema de información en los últimos 20 años y cómo hemos llegado a hoy. Y después los aspectos socioculturales, que no hemos logrado casi nada. Y eso es lo que más preocupa. Desde el punto de vista de aspectos reglamentarios, obviamente no voy a tocar ni una sola ley. Ya tuvimos suficiente, no las conozco, siempre me confundo las leyes. Los conceptos han sido perfectamente establecidos por la primera exposición, pero nadie habló de algo que a mí me parece muy importante, porque es lo que termina determinando, lo que termina condicionando el proceso de socioorganizacional, que son los aspectos punitivos, porque leyes tenemos todos. Si hay una ley que dice que no tengo que pasar el semáforo en rojo, pero si no tengo una cámara que me saque la foto, sigo pasando el semáforo en rojo, porque soy humano y la ley está, pero nadie la cumple. Entonces, HIPAA y el GRP europeo, que es más o menos, HIPAA es el modelo de seguridad de los datos en salud americano, y el GDRP, el de protección de datos personales europeo. Esos 2 tienen, y lo más importante es que tienen su modelo punitivo. Entonces, si una organización viola el derecho de confidencialidad de los datos o un prestador con respecto a un tercero, hay instancias punitivas que son millonarias. Motivo por el cual, vean eso, porque a la larga eso mismo es lo que tienen que hacer sus organizaciones, porque si no hay un elemento punitivo, vamos a seguir cruzando el semáforo en rojo.
Desde un punto de vista un poco más práctico, ¿quieren saber qué hacer en vuestras organizaciones? Lean estas guías. Son 9 guías creadas por la ONC, el Instituto de Estadísticas americano, que tiene adentro la Oficina Nacional del Coordinador de Comunicaciones americano, que de alguna manera plantea las guías de cómo implementar sistemas de información y asegurar la seguridad, tanto de la información como de la seguridad de la calidad de atención, como con alta disponibilidad. Lo que van a tener acá es una muy buena, con cuestionarios, con guías, para realmente saber dónde están parados. Les recomiendo, se bajan de internet, que vean las guías y las apliquen. Tienen un montón de cuestionarios para evaluar dónde están con estos niveles en la organización. Obvio. Hasta acá, muy lindo. Hay leyes, hay guías, hay recomendaciones, pero después pasamos el semáforo en rojo y tiene que haber un plan, un action plan. Tiene que haber un plan premeditado para concientizar. Porque ¿de qué sirve que haga todo esto, llene de normas, políticas, si después la clave de acceso a la historia la comparten como si nada? Todos, y lo hacemos todos. Cuanto más eleva el rango del médico en el hospital, más sabemos que su secretaria tiene la clave. ¿Y por qué? Al punto, y voy mechando, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a ver, la secretaria le entrega la clave del cajero, porque la secretaria va y le saca la plata para que el doctor no vaya hasta el banco. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar con aquellos que de alguna manera disminuir eso. Entonces en la intranet pusimos todos los honorarios médicos. Entonces se supone que si vos entras a la intranet, con la clave, yo entro a la intranet del doctor Jerez, voy a entrar y voy a ver todos los honorarios del doctor Jerez. Eso va a limitar un poco. ¿Qué terminó sucediendo? Dejaron de entrar los médicos staff, pero los residentes que cobraron una beca, que son 2 pesos, se compartían la clave, hasta había un drive en donde estaban las claves de los que más acceso tenían para poder entrar en cualquier momento y sin ningún tipo de complicación. Reacciones humanas, lo que se llama el shortcut, el camino. ¿Por qué? Porque acá viene un punto muy, pero muy importante y que tiene que ver con que la accesibilidad y la privacidad o confidencialidad es un equilibrio, es un sub y baja. Cuanto más quieran restringir la accesibilidad, más van a atentar contra la privacidad. Y nosotros hemos ido y vuelto y nos ha ido muy mal. Al principio era un montón, reglas complejísimas. Si el paciente fue visto en tal tiempo y está con la base de clínica, pero clínica, oncología está abajo, entonces si es un médico interno lo puede ver en la guardia. Además, reglas que cada vez explotaban. Explotaban cuando el médico tenía que entrar, y el médico necesitaba entrar porque el paciente estaba descompensado en la guardia en piso y no podía entrar. Entonces, ¿qué hace? Llama al interno del otro servicio y dame tu clave porque tengo que entrar a los datos del paciente. Y automáticamente después en la justificación ponían eso. Y nosotros hacíamos sistemas cada vez más complejos. En un momento dijimos, vamos a poner reglas con inteligencia artificial para ver cuál es la dinámica de ingreso. Es más simple. Fuimos y volvimos. ¿Qué hicimos? No, el acceso es entero. Dejen, es decir, los pacientes cuando vienen acá, vienen a atenderse, y la instancia primaria, la historia no puede ser un modelo que frene esto. Si hay una instancia, vamos a crear un canal en donde un paciente puede decir que quiere algún modelo restrictivo, y a ese lo tratamos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque un paciente en un hospital, y no estamos hablando de consultas ambulatorias o de consultas en la casa, es un paciente que está agudo, subagudo o crónico, pero agudamente enfermo en su enfermedad crónica, que no le importa la privacidad. Es decir, está queriendo atención. Van a tener problemas con el grupo de pacientes que están más subagudos en el ambulatorio, o aquellos pacientes sanos que con alguna cosa subaguda puede ver comprometida, y ahí entran aspectos más sociales. La mayor cantidad de brechas de información en nuestra historia fue por pacientes VIP. Se internó Sabela, Menotti, se internó una Silvina Luna una vez, con un lindo lío que tuvimos en el medio, y después con ustedes mismos. El más vulnerable es vuestro compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente aquellos que son mucho renombre en el hospital no se atienden en el hospital o piden que no se le cargue nada en la historia clínica, porque tienen 10 veces más chance estudiado de que alguien le entre a leer algo en su historia y pide que no le pongan nada o se atienden afuera del hospital. Consecuencias no intensidadas de tener registros clínicos electrónicos. No existe la seguridad absoluta, y no empiecen a decirme a mí que los ataques externos con la ciberseguridad va a ser el problema más grave. No. Los curiosos, los filtradores. ¿Saben cuál fue un problema y no fue una brecha? Silvina Luna se estaba operando y un instrumentador quirúrgico le sacó la foto al
llamador de pacientes, a un panel de pacientes que está en quirófano, que vas diciendo el estado de cada quirófano. Ahí decía Silvina Luna y decía la especialidad que la estaba tratando. Eso llegó al diario Crónica y con Silvina Luna. Filtradores, eso es un filtrador. Obviamente esa persona cobró por eso y generó un sumario interno y pudimos encontrarlo, pudimos ver, pudimos encontrar la forma en el momento en que estaba, quiénes estaban, porque hay control de acceso, pudimos reproducir quiénes estaban en ese momento, en ese quirófano, se citó a todos y luego el tipo terminó diciendo quién era y fue despedido. Es decir, hay que hacer todo un traqueo tipo FBI, CSI, pero se puede. Pero el concepto es, no hay sistema que aguante una sacada de foto o una selfie contra un panel en donde tiene datos. ¿Por qué? Porque no se puede identificar adentro del quirófano el dato. Tiene que estar porque hay instancias de utilización en ese momento. Después la Joint nos hizo cambiar eso, vamos a llegar a ese momento. Oportunistas, desprevenidos o contextual, lo que se llama el over shoulder. Si yo me paro en la computadora y hago así, veo la clave, lo que escribió, y no violé nada, no usé ninguna técnica informática, además el over shoulder es una de las principales instancias. O, lo más importante, vayan y vean y van a encontrar que las claves están puestas con cinta scotch en el monitor. Tercero, no son solo los actores médicos, y ahí viene un gran problema, porque va a venir un administrativo y va a decir, yo trabajo en facturación y tengo que ver todo. ¿Y qué hacen? No le hacen una lista de trabajo para que solo pueda acceder al episodio que está facturando, porque no puede facturar todos los episodios por día, va a facturar 3 episodios. Entonces tendría que tener una lista definida por su jefe que le diga, vos vas a ver estos 3, y no puede entrar a otro. No, le dan acceso a todo. Entonces ese tipo ve los 3 que le tocan y se divierte viendo si hay algún VIP internado y se la pasa buscando paciente. Entonces eso lleva más trabajo, porque no es simplemente hacer el sistema de facturación que viene enlatado y que no se puede tocar, sino hay que armar lo que se llama una word list para que cada profesional tenga lo que debe tener con el acceso justificado por su trabajo. Eso es un flor de lío desde el punto de vista de los perfiles de acceso, pero hay que hacerlo. Quieren trabajar en seguridad. Ahora, igual hagan todo eso y problemas van a seguir teniendo. Entonces, minimizar los aplicativos que manejan información en salud. Idealmente, un único repositorio con la historia clínica. Imposible. ¿Por qué? Porque hay que facturar, si bien el repositorio es único, va a haber un montón. Van a tener packs con datos que van a estar aislados, van a tener un list con sistemas de laboratorio, van a tener un sistema de anatomía patológica, van a tener un sistema ahora genómico y empiecen a sumar, y todos esos componentes, si bien tienen que ir a un único repositorio, hay chances que la gente entre en forma indirecta desde ahí. Se llama minimizar, no se llama eliminar. Claves personales únicas. Hay que firmar un convenio de confidencialidad, tanto para los miembros del equipo de salud como para terceros, porque después viene el problema de terceros. No tengo yo técnicos que hacen cableado. Entonces el técnico que hace cableado, que viene de afuera, una empresa contratada, o el técnico que viene a hacer fotocopias, porque contrata una empresa para hacer fotocopias, está viendo. Entonces hay que hacerle firmar a todos un convenio de confidencialidad. Y dar datos personales simples para todo lo que tenga que ver con facturación. Acceso seguro con doble validación y temporalizado, log off. Antes nosotros teníamos el log off en 15 minutos. Festín. ¿Por qué? Porque en 15 minutos decíamos, pero también tenés un problema. Por ahí 15 minutos es poco, porque un médico está en la guardia o está en la terapia intensiva y tiene que estar viendo al paciente, va a ver al paciente de nuevo, vuelve, tiene que loguearse de nuevo. Hay estrategias técnicas para salvar eso, pero cuando empezamos esto hace más de 15 años, era 15 minutos. Festín. Y no es el problema tanto que venga el otro a ver con lo que estaba haciendo, es que el otro ni siquiera se desloguea y empieza a evolucionar a nombre del tercero, o entra en la historia del que estaba antes. Más problemas de seguridad del paciente, consecuencias no intencionadas. No existe la restricción absoluta, siempre tienen que dejar lo que se llama el break the glass. El break the glass es, pongan lo que pongan, va a haber una instancia, siempre va a haber una excepción clínica que va a justificar que tengan que haber un acceso. Es preferible que pongan un break the glass, que se monitoree en forma activa, a que eviten lo que se llama el hard stop, es decir, que no tienen nunca que permitir que un miembro del equipo asistencial no entre a la historia clínica. Monitórenlo, pero siempre tiene que tener acceso, porque es la principal ventaja, el acceso a la información para la asistencia. Siempre piensen bien y van a entrar a la historia para atender al paciente, no para tratar de ver qué le pasó a la vecina. Siempre que haya una bitácora. Esto es importante. Al principio nuestra bitácora o log de accesos estaba definida por las transacciones que se hacían. Entonces, típico del informático, si no hay un commit o un insert adentro de la tabla, no se guarda el transaction log. Esto para los informáticos. Eso significa que si yo no escribí algo y no guardé algo en la tabla, entonces no tengo que guardar que alguien entró.
Pero el problema más grave de las violaciones de confidencialidad son visuales. Entonces hay que guardar el acceso y los lugares por donde anduvo mirando. Eso multiplica por 10 ese transaction log, lo cual hace que sea poco performante y los informáticos van a decir, no me jodas con esto. Lo tuvimos que aprender porque en un momento nosotros guardábamos solo lo que se registraba y hubo una situación que hubo que investigar y le preguntamos, bueno, no, mostrame por dónde anduvo. Ah, ni idea, ya está. Bueno, ¿tenés que cambiar el transaction log? No, pará, eso sale otro servidor, tenés que cambiar esto, cambiar aquello, hay que hacer una vista. Siempre hay forma de arreglarlo y hay siempre una solución técnica. El planteo es que balanceen el esfuerzo contra el beneficio. Si van a ser muy pocos los incidentes, no se vuelvan tan locos, empiecen con una cosa más simple. Y lo más importante, no se puede intramuros legislar sin leyes. Es decir, no se puede definir que para cada caso vamos a ver qué hacemos, que es la típica que tenemos en nuestro hospital italiano, mucho de la mano en el hombro, medio mafia, entonces todo se arregla hablando. No, tiene que haber, y eso nos lo arregló esencialmente lo que nos exigió las acreditaciones externas. Después hay legislación cruzada. Me dicen que yo no puedo eliminar nada, pero después dicen que hay una ley de olvido y que entonces sí tengo que eliminar, y después tengo un oficio judicial que me dice que le dé el dato, entonces en el medio, todo esto fue cambiando en 20 años, entonces yo borraba, no borraba, borro, descientifico, no descientifico, me llega el oficio judicial, mando o no mando. En el medio es, si hago solo lo que me dice la ley, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque la innovación viene antes de la jurisprudencia, pero lo que sí tienen que hacer es empezar a tener cada caso de uso y buscar qué dice la literatura y adaptarlo a la cultura local. Y dejar que los pacientes empiecen a ejercer su derecho, porque quieran o no, díganme lo que quieran con las leyes, tenemos una falacia en la región. Decimos que los datos son de los pacientes y no, están bajo la tutela de los prestadores o los financiadores, y si no, en mi hospital tienen que hacer una cola bastante larga para conseguir la fotocopia o que se los den en un CD y se lo hacen pagar, y en el medio, y si no, hasta que no llegan con un oficio, no terminan dándole las cosas, porque hacemos todos los médicos eso por un modelo proteccionista, y si no, explíquenme por qué la mayoría de las instituciones grandes, y más las que tienen instancias quirúrgicas, terminan teniendo departamentos de riesgo legal. Departamento de riesgo legal. Hay que sincerar ese concepto. El hospital ha tomado una definición de transparencia hace muchos años y les damos el acceso de todo lo que entró. Cada médico, cada profesional que tiene acceso, se lo damos al paciente en su portal de salud. No te lo puedo dar a nivel nacional, no sé cómo lo van a hacer en mi país, no sé cómo lo van a hacer ustedes, porque es un lindo lío de implementación eso, pero en nuestro caso, que tenemos una población cerrada, lo hicimos dándoselo en el portal, y el paciente puede ver en el portal todo lo que hacen los diferentes miembros en todo momento. No ven qué hizo, no ven el registro, pero sí vieron el log de acceso. En nuestro contexto, para contarles un poco ya algunas cosas muy prácticas para ir cerrando. Esperen que me quedan 10 minutos. El hospital acreditó hace 5 años HIMSS, Joint Commission. Joint Commission es una sociedad americana que asegura calidad y seguridad de pacientes, y son muy buenos porque en un hospital muy horizontal, con el poder muy distribuido, con mucha cosa tana, donde había mucho capo en cada especialidad, cuando vos ibas a plantearle que tenían que hacer las cosas de una manera, te decía, ¿quién me lo decís? Yo soy presidente de la sociedad de no sé cuánto, formo parte del board a nivel internacional, ¿quién me dice esto? La Joint con su manual vino como las piedras de Moisés, entonces nadie las discutía y bajo el paraguas se pudo cambiar mucha instancia cultural, pero llevó mucho tiempo, 6 años de preparación, de armados de políticas, de definiciones, porque lo que la Joint te pide es que se lo demuestres documentado. Vos tenés que documentar y la norma tiene que existir documentada y vos tenés que mostrar las acciones que haces de cada una de las normas y cada una de las mediciones que haces de lo que documentaste como ciclo de mejora, con outcomes. Hay más o menos unas 100 metas que no son discutibles y son más o menos 1.400 elementos medibles. 1.400 elementos medibles. Problema en nuestros países que nadie paga por calidad y seguridad. Entonces, hacer esas cosas así es más caro. El hospital tomó la decisión, lo hizo, reacreditó hace 2 años y tiene la acreditación, por cada 3 años hay que reacreditar. Y cada vez vienen y hurgan más profundo. Al principio son más benévolos, después son mucho más estrictos. Y al año siguiente acreditamos HIMSS, el modelo NRAM Analytics, que el modelo NRAM es un premio que le dan de 0 a 7, 0 es todo en papel,
7 es no hay nada de papel, más o menos, algo de papel hay, pero se supone que hay procesos analíticos para la toma de decisiones. En Argentina fuimos el primer HIMSS 7, el primero fue unos meses antes en Brasil y ahora hay 5 o 6, la mayoría están en Brasil y en Argentina estamos nosotros. Esto sirve como validación externa, es decir, 20 años de haber estado haciendo las cosas, lo que nos sirvió esencialmente es que nos condicionaron en cómo terminar de armarlos para tener una buena normativa interna institucional. Pero para bien, ¿por qué? Porque nos ordenaron, si no, lo urgente quita lo importante y les aseguro que haber hecho un código de ética, que ya lo teníamos, pero haber hecho políticas de seguridad y políticas de privacidad no lo habíamos hecho nunca, porque hubo que poner un montón de gente a trabajar y a definir. Obviamente no estoy hablando de inclusive tomar las guías de ITIL o las guías de las normas ISO que colaboran con esto desde lo técnico, pero luego llevado a un proceso asistencial específico es mucho más complejo. El plan de acción para la privacidad y la confidencialidad contempla estas cosas, un código de ética, las políticas, los acuerdos de confidencialidad y lo más importante, el Comité de Seguridad de la Información. Y es ahí donde después me voy a detener 2 minutos para ir terminando, porque es el punto que independientemente que acrediten Joint, HIMSS o cualquier estrategia de calidad, deben ya armar un Comité de Seguridad de la Información. Desde un punto de vista informático tienen los que llaman los CISO, el Chief Information Security Officer. Pero ese tipo está más pensando en la seguridad informática. Él tiene que formar parte del comité, pero tiene que haber un representante de cada estrato social, profesional y humano de la institución tiene que tener representación en ese comité, inclusive los estudiantes de medicina. ¿Para qué? Para encontrar la aplicación adecuada del código de ética, de privacidad y de confidencialidad. Y esa es la enseñanza más grande que nos dejó tanto Joint como HIMSS. Código de ética, esencialmente, cumplir con esto de brindar al paciente acceso a su expediente médico y el deber de confidencialidad y protección de los datos. Esto que ven acá son todas las normas que tienen que ver con la seguridad de la información. Son como 22. Hay una que es la madre, que está arriba, y a partir de ahí empiezan a hacer cada una. ¿Cómo hago división de entornos? ¿Cómo acceso? ¿Cómo es el transaction log? ¿Cómo hago para pedir los datos? ¿Cómo hago para modificar los datos? ¿Cómo hago? Todos esos son normas. Todas esas normas luego tienen, esta es la norma madre, la de seguridad de la información, y es la que termina generando la definición de qué hace el Comité de Seguridad. No los voy a aburrir, no les voy a poner cada una de las normas, es solo para que tengan una idea, vean. Lo importante es esto, vean la cantidad de normas que hubo que formalizar, que un montón están muy lindos en lo teórico, pero después hay que ponerlas en práctica. Y cada vez que viene la Joint o viene HIMSS a auditarte, te piden que las actualices y que demuestres que hubo cumplimiento. Y cada norma tiene que tener un indicador de cumplimiento. Por cada norma tengo que tener un cuaderno o un folio, no necesariamente en papel, en donde yo tengo que haber registrado que eso sucedió. Cuéntenme cuántos de ustedes tienen eso en sus organizaciones, si están hablando de la instancia legal hacia afuera, cuando no tienen definido lo que van a hacer legal hacia adentro. Entonces, el planteo es, empiecen a trabajar en la seguridad desde adentro, antes de preocuparse qué va a decir un paciente cuando trasladen la información con interoperabilidad de una institución a la otra. La seguridad tiene que empezar por casa, y el planteo está en que siempre está verde. ¿Por qué? Porque estamos en la adolescencia, nosotros no, estamos en pañales todavía, pero ustedes están en la adolescencia y tienen que empezar a discutir hacia adentro. El acuerdo de confidencialidad absolutamente necesario, esencialmente porque es de donde uno se agarra con el comité de seguridad cuando cita al profesional porque se mandó la macana de meterse en la historia de otro. Y el comité de seguridad convalida las políticas existentes, o sea que es el órgano de regente para definir las políticas que después nos pide la Joint, instaura el tema de privacidad y de confidencialidad en la institución, analiza procesos de acceso, impulsa campañas de concienciación, lo más difícil, promueve la transparencia en el acceso a la información de las historias e implementa metodología de procedimientos de investigación de incidentes de privacidad. Cada ingreso a la historia clínica queda documentado y puede ser auditado. Los ingresos deben ser justificados y las sesiones se cierran automáticamente a los 15 minutos en guardia de internación y a los 20 en áreas ambulatorias, como les conté hace un rato. Perfiles de acceso. Tienen que tener un tablero para definir el perfil de acceso de cada tipo de profesión. No es lo mismo, después va a pasar, después van a romper la ley. Si yo tengo una enfermera que usa el perfil de acceso de un médico, que es un médico con el cual tiene una relación, y con eso prescribe medicamentos a otra enfermera, y después va a la farmacia y consigue medicamentos al 100% por la enfermedad que tenía la segunda enfermera, eso es dolo. Pero como concepto es la enfermera no puede prescribir. Ahora, si usa el código del médico, está prescribiendo. Como concepto es,
armen un tablero, definan cada funcionalidad que tenga la historia clínica, la tienen que contemplar en una matriz de doble entrada diciendo, esta es la funcionalidad, ¿quiénes pueden tener acceso a ello? Que justifiquen el acceso según perfil. Sacamos todas las reglas y pusimos esto. Esto sí tiene atrás, porque es muy lindo, está muy lindo, yo puedo ver que acá soy auditor, soy de farmacia, estoy en el comité de infecciones, soy monitor de protocolos, yo puedo justificar ese dato. Y puedo poner después, tengo que poner algo en el campo de texto. La principal instancia para ir a buscar un motivo es el punto. Ponen un punto y siguen. O ponen espacio y siguen. Entonces, ¿qué se hace? Le pones la regla de que con un punto tenga que pedir más puntos. Entonces, 2 puntos y 3 puntos. Ese modelo es un modelo de constante monitoreo. El elemento más importante que tiene esto es el monitoreo. Alguien tiene que estar. ¿Quién se encarga? El análisis, una vez por semana el Comité de Seguridad se reúne con diferentes miembros y hace el análisis de cada una de estas dinámicas, de cada una de estas instancias de acceso, porque audita las transacciones. Algunas ad hoc, por ejemplo, sabemos que se va a internar una persona VIP y el Comité de Seguridad tiene que estar monitoreando en línea los accesos para evitar un daño extra. Pero cuando sabemos que es reactivo algo que sucedió porque hay una denuncia, a veces actúa de oficio, a veces actúa en forma específica. Este es el log, esa es la historia clínica y eso que ven ahí son todos los ingresos que hubo y las justificaciones que puso. Eso también alimenta un tablero de Analytics y busca patrones que tengan que ver con si es el servicio, nombres parecidos, es decir, hay un par de patrones definidos en la literatura para encontrar que la persona es coetánea, familiar o lo que fuere y está entrando indebidamente por más que haya justificado. Pero lo más importante es que este es el portal de salud. Todo paciente que ha sido empadronado en el hospital tiene su portal de salud. Y en el portal de salud hace un montón de cosas, ve exámenes complementarios, saca turnos y demás. Entre ellos puede definir que quiere que el acceso a su historia sea libre, como en este caso, que es abierto, o sea protegido. Y el mismo paciente pone una contraseña, la cual le da a aquella persona que quiere entrar a su historia. Obviamente que después hay un concepto de, esperen un segundo, hay un break the glass, que sería esto, que ahí tiene que poner la clave, pero si tuviera por una instancia asistencial que entrar igual, ingreso sin clave, tiene que justificar el porqué. Y cuando esto sucede, es un doble chequeo. El paciente dijo que no quiere que entre alguien sin clave, pero si entra, que lo dejamos, eso queda en un monitoreo activo. ¿Quién ve eso? El Comité de Seguridad de la Información. Y después, en el mismo portal, el paciente puede ver ese mismo log que teníamos en la historia clínica. Puede ver todos los accesos de las personas que entraron. Solo entraron, no le damos más información. Si tiene algún problema, hay un lugar en donde puede ejercer su derecho a que haya entrado alguien que él considera que no es correcto. Y por último, la concientización, muy difícil, en la intranet, campañas, y no hay manera. Hacemos folletos, vamos a los ateneos, y es un concepto de cambio cultural. Entonces lo que decidimos ahora es ponerlo en los residentes cuando ingresan al hospital tienen un curso obligatorio, después tienen algo que se llama el PROARES, que son materias obligatorias que hacen todos los residentes, resucitación cardiopulmonar, búsqueda de información, metodología de la investigación, seguridad de la información. Entonces, estamos viendo cambios ahora, estamos midiendo en un modelo de una corte transversal a 5 años, estamos viendo si hay cambios en los residentes y está habiendo cambios porque se está generando conciencia del impacto con casos propios del hospital, que ya hay suficientes, en un proceso educativo desde que entran los residentes. Calculamos que en 5 generaciones vamos a lograr tener un modelo de conciencia suficiente y esperar a que se jubilen un par de generaciones más, porque con eso no va a haber chance. Miren esto, año 2016, denuncias activas, pedido definido por la Joint, 22, 2017, 6, 2018, 3. Esto dice, bueno, qué bueno, ha bajado las denuncias. No, las actuaciones de oficio van aumentando porque sabemos que hay lío y tenemos que entrar. Y solicitud de descargo van bajando, pero estamos haciendo cada vez más. ¿Qué es solicitud de descargo? Por ejemplo esto, miren. Solicitud de justificación de ingreso de la historia clínica. Es innominado, se manda desde el Comité de Seguridad y se le dice, estimado profesional, según los registros de nuestra historia, usted entró a tal paciente en un momento en que no debía. Por favor, cuéntenos qué pasó. El primer descargo es electrónico. Si el descargo electrónico es lo suficientemente confiable, queda ahí y queda registro y va a su legajo, va al legajo que después revisa la Joint, que tuvo un acceso no autorizado. Ahí empezó a cambiar la cosa, hay una instancia punitiva. Y el segundo es citación.
La dirección médica tiene el comité de ética. El comité de ética tiene 3 subcomités. El de ética de protocolos de investigación, el de bioética asistencial y el comité de ética de comportamiento profesional. El comité de ética de comportamiento profesional son como los jueces de los mismos profesionales, más que nada para el grupo médico y de enfermería. El comité de seguridad de la información eleva al comité de ética profesional cuando hay alguna instancia que viola el código de ética, que es todo lo que el doctor Salinas charló recién. Cuando el comité de seguridad define que hubo una violación al código de ética, se pasa el expediente, digamos, a ese comité que no es vinculante, pero que está con el abogado, está con el director, está con el gerente de recursos humanos, y ahí la cosa es citado personalmente, y tienen que ver la cara de un jefe de servicio a punto de jubilarse cuando la clave la usó su secretaria o la usó un residente, y es llamado él porque tiene que venir a comparecer a decir que se hizo. Y vean un dato, con esto termino. Hace más o menos un par de meses falleció un exdirector súbitamente falleció un exdirector del hospital en un fin de semana. Obviamente sabíamos eso, el comité de seguridad definió y dijo monitoreo activo de la historia en el momento que se internó. 172 ingresos en menos de 24 horas. El domingo, es decir que el sábado se internó, falleció el sábado a la noche, el domingo entró a la historia 172 profesionales entre personas, usuarios. Y empezamos a preguntarle, primero sale en forma activa, porque el lunes se juntó el comité, mandó a los 172 y miren las respuestas. Ay, sí, perdón, yo no sabía, recuerdo tanto el doctor que venía a tomar mate a la mañana. Otro que dice, ay, sí, me conmovió tanto, pero quería saber qué había pasado. Y el tercero que está abajo, perdónenme, estoy en Bulgaria haciendo una rotación hace 3 meses, pero es muy factible que los fellows, porque dejé mi clave para que lo usen los fellows. Cada una de esas va alimentando el proceso porque tiene que estar documentado, y el concepto es que en aquellos, como por ejemplo el señor está en Bulgaria, se le dice que se le suspenden los privilegios, definido por la Joint, hasta su regreso, y cuando regrese va a ser citado por el Comité de Ética de Comportamiento Profesional. Tienen que buscar un modelo. El caso más resonante que tuvimos, casualmente, como dijo el doctor Salinas, fue una residente que entró, una residente que tuvo una enfermedad venérea, y que tenía una compañera de otra residencia que vivían en el mismo barrio, en el mismo country, y que se había corrido la historia de que el profesor de tenis había contagiado a varias señoras del country. Esta segunda residente entró, confirmó, divulgó, se citó, se pudo ver por el transaction log y esa residente fue expulsada del hospital. Eso se usa en forma de identificada como una nota en la intranet. Cuando hay casos que realmente muestran una actitud que implica la educación no solo parte por darle cuál es el código de ética, sino también en una instancia de mostrar en forma explícita las acciones que toma el Comité de Seguridad. Y lamentablemente uno diría, che, ¿por qué van a ir por el camino represivo? ¿Por qué van a ir por la instancia de la negativa? Y porque a la larga es lo que nos pasa como humanos. Después cada uno, cuando se siente tocado, le va a ir, por ahí pasa rojo, pero una vez cada tanto. Gracias. Y por último, algunos de estos temas sí se van a tocar. Tenemos las jornadas, me tiro un chivo, a fin de año vamos a hacer las jornadas que hacemos todos los años en Buenos Aires, y este año vamos a un lugar más grande, así que guarden la fecha que ellos quieren ver, y los que no puedan cruzar el charco lo pueden ver por streaming a distancia, así que gracias.